Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Queremos agradecer al Señor por este hermoso día que el Señor nos está regalando. Muy contentos, muy alegres con el Señor por permitirnos estar con vida y poder compartir con ustedes en esta preciosa noche un poco de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por su amor, por su misericordia, por darnos este bello tiempo de estar delante de todos ustedes y así poder compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Agradecidos y contentos con Dios porque hasta este momento nuestro Padre Celestial nos tiene con vida. Damos la gloria, la honra al Señor. Queremos en esta preciosa noche meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga cada una de las personas que están conectadas en esta preciosa hora. Sean bendecidos de parte de Dios cada uno de ustedes. Queremos traer una palabra que pueda fortalecer nuestras vidas espirituales. Que Dios bendiga grandemente la vida de nuestro hermano Vladimir. Que Dios bendiga cada una de las personas que están conectadas a través de este medio. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alejandro Urrutia. También Dios le bendiga grandemente. Siempre acostumbramos al inicio de cada transmisión orarle al Señor. Sabemos de que a veces llevamos una vida tan acelerada, a veces llevamos una vida tan rápida que se nos olvida agradecerle al Señor. Pero vamos en esta hora a darle las gracias a Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Vamos a orarle al Señor. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa hora, Señor, te damos las gracias, Señor, por este precioso día que tú nos estás regalando, Señor. Queremos pedirte perdón porque a diario fallamos, a diario pecamos contra ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, por los amigos, por los hermanos, por las personas, Señor, a donde va a llegar esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, hablando, administrando cada corazón y cada vida, Señor. Pongo, Señor, mi vida en tus manos, pidiendo, Señor, que pongas una palabra, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo. Señor, tú conoces, Señor, la situación por la cual cada una de las personas, Señor, que están conectadas, que las que se van a conectar están pasando. Quiero pedirte que obres sobrenaturalmente en cada vida, Señor. Aquellos que están enfermos, pido, Señor, que tú los sanes. Aquellos que están pasando por un momento difícil, Señor, pido que tú te encargues, Señor, de fortalecer y aumentar su fe. En el nombre poderoso de Jesús te entrego en tus manos esta transmisión, Padre, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga de una manera grande y especial cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Queremos agradecer a Dios por este hermoso día, por este hermoso tiempo en la presencia del Señor. Muy contentos, muy alegres con Dios por permitirnos estar con vida. Quiero irme a la palabra del Señor. Quiero irme al libro de Proverbios capítulo 16, verso 20. Proverbios capítulo 16, verso 20. Y vamos a estar meditando en su palabra. Y damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Proverbios capítulo 16, verso 20. Y a su letra dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Le hemos puesto por tema
a esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas, la importancia de ser entendido en la palabra de Dios. Ese es el tema, la importancia de ser entendidos en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 16, verso 20, la palabra nos dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Escucha bien, cuando nosotros podemos entender, podemos comprender la palabra de Dios, la Escritura, el manual que Dios ha dejado a cada uno de nosotros, dice la palabra que nosotros encontramos el bien. A veces nos preguntamos por qué yo no encuentro la solución para mis problemas, por qué yo paso por momentos difíciles y a veces no encuentro una solución, no encuentro una respuesta para salir de esa circunstancia. El Señor en esta preciosa noche nos da la clave para nosotros poder encontrar el bien. Y el Señor nos dice que solamente los que son entendidos en la palabra van a encontrar el bien. Hoy en día hay una decadencia espiritual en cada una de las personas. El enemigo, que Dios lo reprenda, ha invadido el mundo de diversas maneras. Y muchas veces el ser humano está entretenido en tantas cosas en esta vida y tenemos a un lado la palabra del Señor. Muchas personas tienen su Biblia empolvada en su casa, abiertas en un salmo, pero no la leen, no la meditan. Y cuando el ser humano tiene un corazón insensible hacia Dios, no hay importancia a la palabra del Señor, acontece de que las personas no van a poder encontrar el bien. Estamos viviendo en un tiempo raquítico, en un tiempo donde dice la palabra de Dios que son como los días de Noé. Hoy en día en muchos países la palabra se está predicando y a los predicadores pues los matan. A los predicadores le quitan la vida, escuche bien. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no encontramos el bien? ¿O por qué a veces no nos va bien en la vida? ¿O por qué a veces no podemos solucionar problemas en nuestra vida? El Señor nos dice que si tú quieres hallar el bien en la vida, el Señor te dice que tú tienes que entender la palabra, tú tienes que ser entendido en la palabra de Dios. Dios viene en esta noche y nos viene a exhortar, nos viene a animar y nos viene a decir qué está pasando con mi pueblo, qué está pasando con las personas que se están olvidando de la palabra de Dios. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando tú entiendes la Biblia, tú vas a poder entender a Dios. Tú vas a poder escuchar a Dios. A veces queremos que Dios nos hable, pero a veces no nos damos cuenta de que Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios, porque es el método que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces la palabra nos dice en esta noche: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Hoy es el momento de poder entender la palabra, hoy es el momento de comprender la palabra. Hoy es el momento de pedir a Dios sabiduría y poder entender y comprender la palabra del Señor. Para poder ser entendido en la palabra de Dios hay que poner atención a la palabra. Y prestar atención a la palabra significa estar alerta. Les hablaba al inicio de la transmisión que hay una decadencia espiritual en la población a nivel mundial, que hemos llegado a tal punto que a lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno. Muchas veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de la palabra del Señor. A veces la palabra del Señor hasta nos ofende, nos aburre.
¿por qué nos ofende y nos aburre o de repente a muchos les da sueño cuando leen o meditan la palabra del Señor? Porque Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, él no va a querer de que tú conozcas a Dios. Él no va a querer de que tú escudriñes la palabra del Señor. El enemigo, que Dios lo reprenda, va a querernos tener a nosotros ignorantes, va a querernos tener a nosotros sin conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú logras conocer a Dios, tú te vas a empezar a alejar de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Pero Dios nos dice en esta hora que para tú poder ser entendido en la palabra de Dios, lo que tú tienes que hacer es poner atención a la palabra. Cuando tú pones atención a la palabra de Dios, tú vas a poder, alabado sea el nombre del Señor, poder entender y comprender lo que Dios te quiere hablar. El enemigo, que Dios lo reprenda, es quien pone en las personas la desconcentración. El enemigo nunca va a querer y nunca va a estar de acuerdo en que tú escuches la voz de Dios, en que tú escuches la palabra del Señor. Porque cuando tú empiezas a entender y a comprender quién es Dios, tú empiezas a darte cuenta de que los problemas por los cuales tú estás enfrentando, muchos de esos problemas tienen solución. Pero a veces Dios nos habla. A veces Dios manda su palabra a nuestras vidas, y lamentablemente cuando nosotros no ponemos atención a Dios, cuando nosotros no le prestamos nuestro oído a Dios, no vamos a poder entender la palabra. Y al no entender la palabra del Señor, no vamos a poder encontrar el bien. Como resultado de poner atención a la palabra de Dios, el Señor te da unos regalos. El Señor te da aquello a tu vida, y tú te conviertes en una persona sabia, tú te conviertes en una persona prudente. Escucha bien. Cuando tú pones atención a la palabra de Dios, tú te conviertes en una persona sabia, tú te conviertes en una persona prudente. La palabra habla en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ver que la palabra de Dios te convierte en una persona sabia, porque la palabra de Dios es la que te instruye, es la que te corrige, es la que te redarguye, es la que te capacita. Entonces, cuando tú pones atención a la palabra de Dios, tú te conviertes en una persona sabia. Es muy difícil de que tú, al conocer a Dios, tú empieces a hacer cosas que a Dios no le agradan. No, porque como tú ya tienes un conocimiento de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le desagrada, como resultado de tú entender a Dios, tú te conviertes en una persona inteligente, tú te conviertes en una persona sabia, tú te conviertes en una persona prudente. El día de hoy el Señor nos está animando a cada uno de los que están conectados ahí, que es el tiempo de escuchar a Dios, es el tiempo de volver a la Biblia, es el tiempo de meditar en la palabra de Dios, es el tiempo de volver a obedecer al Señor. Entonces, como resultado de tú poner atención a Dios, tú te conviertes en una persona sabia, tú te conviertes en una persona prudente. ¿Por qué te conviertes en una persona sabia? Porque tú ya has adquirido un conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces al Señor, tú no vas a ser presa fácil para el enemigo. No. Sino que vas a ser un hombre victorioso. Vas a ser un hombre o una mujer bendecida porque tú comprendes al Señor. Me acuerdo de que mi pastor me había dicho a mí y nos contaba a nosotros que él había leído toda la Biblia en 4 meses. Y yo quedaba sorprendido y digo, wow. Pero me acuerdo de que
Estando en el centro penal, empecé a meditar en la palabra del Señor, empecé a estudiar la palabra del Señor y me propuse leer toda la Biblia en un año. Y me acuerdo de que habían días que pasaba horas, habían días que leía la palabra en la noche, hasta que logré la meta y la terminé de leer en un año. Cuando yo leo la Biblia en un año, tuve una experiencia sobrenatural en mi vida. Pude comprender y pude entender que cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo estudio la palabra de Dios me llena de fe, la palabra de Dios me llena de consolación. Porque hay momentos que vamos a pasar momentos difíciles, hay momentos que no todo va a ser color de rosa. Entonces, en esos momentos difíciles que nosotros vamos a enfrentar en la vida, muchas veces me ha tocado ir a la palabra de Dios, me ha tocado ir a meditar a la palabra del Señor. Y cuando yo medito en la palabra del Señor, empiezo a llenarme de fortaleza, empiezo a llenarme de fe, empiezo a llenarme de valentía. Empiezo a ser fortalecido por Dios, porque Dios te habla a través de la palabra del Señor. Y fue pasando el tiempo y hasta a la vez me sigo proponiendo cada día más meditar en la palabra de Dios. Y como resultado de la palabra del Señor he podido adquirir un conocimiento de Dios. Y hoy en día, cuando vienen los ataques de Satanás a mi vida, yo lo contrarresto con la palabra de Dios. Porque muchas veces el enemigo te va a tirar dardos a tu mente. Y el enemigo muchas veces te va a decir, pero no, tú no sirves para nada. Tú has venido a esta tierra sin un propósito, y el enemigo te va a atacar a tu mente. Entonces, cuando el enemigo viene y quiere atacar mi vida, yo contrarresto al enemigo con la palabra del Señor y yo le digo, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, al enemigo, que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Escuche bien. Y yo contrarresto al enemigo con la palabra del Señor. Entonces, en Proverbios capítulo 13, verso 15, bendito sea Dios. Proverbios capítulo 13, verso 15, la palabra dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Escucha bien. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Entonces, cuando tú entiendes a Dios, cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando tú te propones conocer a Dios, el Señor te da de su gracia. ¿Cómo así, hermano Carlos? Sí. Cuando tú eres entendido en la palabra, cuando tú entiendes la palabra de Dios, el Señor te da de su gracia. Tú empiezas a tener el favor de Dios, empiezas a ser lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de compasión. El Señor pone de esa gracia no merecida en ti, esos regalos no merecidos en ti. Porque la palabra de Dios es la que te hace sabio, es la que te guía, es nuestra lámpara que alumbra nuestros pies. Entonces, en Proverbios 13:15 la palabra nos dice, el buen entendimiento da gracia. Cuando tú entiendes a Dios, cuando tú entiendes la palabra de Dios, muchas veces te va a costar entender la Biblia. Hermano, pero ¿qué puedo hacer yo para entender la Biblia? ¿Cómo yo puedo hacer para que Dios me hable a través de la Biblia? A veces estudio la palabra y no la entiendo, no la comprendo. Cuando tú estudies la palabra de Dios, cuando tú dediques un tiempo al Señor, en primer lugar, apártate a solas en un lugar donde tú sepas de que nadie te va a interrumpir. Ora al Señor. Dice que la palabra de Dios, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos gratuitamente. Entonces, tú
antes de meditar en la palabra del Señor, tú tienes que decirle a Dios: Señor, yo quiero comprenderte, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me enseñes. Entonces, cuando Dios ve que tú tienes una actitud sensible a Él, y tú quieres conocer quién es Dios, tú quieres comprender quién es Dios, Dios empieza a llenarte de su Espíritu Santo, y cuando tú meditas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien te da el entendimiento, y tú empiezas a comprender y a entender la palabra de Dios. Entonces podemos ver que como resultado de tú entender la palabra de Dios, el Señor te da de su gracia. Te conviertes en una persona llena de gracia. ¿Cómo así? Tú ya no vuelves a ser nunca la misma persona. No vuelves a ser el mismo hombre. No vuelves a ser la misma mujer. Porque cuando tú tienes un encuentro con la palabra de Dios, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te va a revelar cómo está tu corazón delante de Dios. A veces cuando meditamos en la palabra de Dios nos encontramos con partes de la Biblia que a veces quisiéramos hasta que no estuvieran ahí. Pero ahí están para nuestro bien. Ahí están para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el buen entendimiento da gracia. El Señor te llena de favor, el Señor te llena de amor, el Señor te llena de compasión, el Señor te llena de misericordia. Tu vida no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Mas el camino de los transgresores es duro. Escucha bien, aquí hay dos tipos de personas y dos tipos de camino. Está la persona que es entendida en la palabra de Dios y que Dios la llena de su gracia. Pero está la otra persona que camina por el camino del pecado, camina fuera de la palabra de Dios, y dice aquí la palabra: mas el camino de los transgresores es duro. Muchas personas que están apartadas del Señor se les hace muy difícil la vida. Piensan que han venido a esta tierra a sufrir. Piensan de que no hay un propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque se enfrentan ante problemas, ante dificultades, y no saben qué hacer. No saben cómo enfrentar los momentos duros de su vida. Pero ¿por qué a los transgresores que caminan fuera del camino del Señor se les hace duro la vida? Desde el momento de que tú vives apartado de Dios, tú estás viviendo apartado de la vida. Tú estás apartado de Jesús. Y Jesús es el único que te puede ayudar en esta vida a seguir adelante, a seguir adelante con tu familia, a seguir adelante con tus hijos. En San Juan capítulo 15, verso 5, la palabra de Dios nos dice y nos enseña: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando tú vives apartado del Señor, cuando no está Jesús en tu corazón, cuando tú no has aceptado a Jesús de todo corazón en tu vida, tú no vas a poder experimentar de esa gracia. Se te va a hacer difícil la vida, se te va a hacer duro esta vida. Muchas personas han logrado pensar de que han venido a esta tierra a sufrir, pero no. Tú no has venido a esta tierra a sufrir o para dar lástima o para que el enemigo te destruya, no. Tú has venido a esta tierra con un propósito. Si tú estás viendo ahí, quiero que tú repitas conmigo y dite a ti mismo o a ti misma: yo no soy cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. O sea, no somos cualquier cosa. El enemigo muchas veces nos hace creer a nosotros que somos cualquier cosa, pero no. Somos valiosos para Dios, somos útiles para Dios, a tal punto que la Biblia dice que Dios nos creó. En el vientre de nuestra madre estuvieron las manos de Dios formándonos. Estuvo ahí ese proceso, estuvo Dios. Y Dios fue el encargado de permitir de que nosotros viniéramos a esta tierra.
Entonces, si Dios nos trajo a esta tierra, es porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero hoy Dios te dice, ya es tiempo de volver a Dios, ya es tiempo de entender a Dios, ya es tiempo de que le abramos nuestro corazón a Dios. Ahora de que estamos con vida, ahora que estamos respirando. Entonces dice la palabra, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro el camino de los transgresores. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando tú vives apartado de Dios, cuando tú no has recibido a Jesús en tu corazón, tú estás viviendo en el reino de las tinieblas. Hay una ausencia de Dios en tu vida. Entonces, cuando el Señor no está en tu corazón, no hay felicidad, no hay alegría. Y a veces cuando el Señor no está en nuestro corazón, las personas nos ven y tenemos una sonrisa, pero es una sonrisa fingida, porque dentro de nuestro corazón sabemos de que necesitamos urgentemente al Señor. Por eso el Señor en su palabra nos dice en Proverbios capítulo 13, verso 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro vivir apartado del Señor. Porque cuando tú vives apartado del Señor, tú vives y vas caminando por un camino equivocado, por un camino ancho, que dice la palabra del Señor que te conduce a la muerte, te conduce a la condenación, ese camino. Pero hoy es el tiempo de ser entendido en Dios. Y quiero buscarte una lectura en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, verso 3. Y la palabra de Dios dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Escucha bien cómo Dios nos aconseja a través de su palabra y nos dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero nos podremos preguntar, ¿cómo yo adquiero sabiduría? ¿A dónde yo voy a adquirir sabiduría? Tú vas a adquirir sabiduría en la palabra de Dios. Y cuando tú entiendes la palabra de Dios, te conviertes en una persona prudente. Y cuando tú meditas y te llenas de la palabra de Dios, tu mente, tu corazón se llena de la palabra. Tú vas a ser una persona que vas a edificar tu casa. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ir mejorando, tu manera de ser, tu manera de pensar. ¿Va a ser de la noche a la mañana? No. A medida de que tú tienes esa relación con Dios, a medida de que tú busques al Señor, de esa manera tú vas a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos habla de muchas maneras. Entonces cuando Dios a ti te habla y te dice esto es malo o esto quiero que tú hagas, y no le obedecemos, es muy difícil de que Dios nos vuelva a hablar, porque cada vez que Él nos habla no hacemos caso. Entonces cuando Dios te habla a tu vida y tú obedeces a Dios, Dios, ¿qué es lo que hace? Él te vuelve a hablar. Y cada vez que Él te vuelve a hablar y tú sigues obedeciendo al Señor, tú empiezas a edificar tu vida. Tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser transformada interiormente y exteriormente. Interiormente empiezas a ver de que ya no eres una persona deprimida, de que ya no eres una persona llena de amargura, llena de tristeza o llena de resentimiento. Empiezas a darte cuenta de que ya no eres una persona complejada. Empiezas a darte cuenta de que ahora ya te amas a ti mismo, te amas a ti misma, te valoras.
y te das cuenta de que hay un gran potencial en ti. Entonces, cuando tú tienes ese encuentro con Dios a través de la palabra, y tú dejas que Dios te habla y tú le obedeces y Él te sigue hablando, las personas van a ver en ti una persona diferente, van a ver una mujer diferente. Y van a ver comentarios como este en la comunidad o en el barrio o en el país o en la ciudad, y van a decir: ¿qué es lo que tiene esta mujer que ya no es la misma? ¿Qué es lo que pasa? Yo le miro ahora un semblante alegre, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas que ha pasado, pues yo la miro con una actitud de fe. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere vernos a nosotros derrotados, no. Sí, en el mundo, dice Jesús, van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, con sabiduría se edificará la casa. ¿Cómo adquirir sabiduría? Lee la palabra. Pídele a Dios: Señor, dame la pasión por estudiar la palabra. Quiero llenar mi mente de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que en la palabra de Dios hay consejos para cada problema en nuestras vidas? ¿Sabía usted que en cada situación difícil en nuestras vidas Dios nos da un consejo? Por ejemplo, cuando en una casa alguien empieza y se genera un pleito, se genera un problema, uno de los dos empieza el pleito. Y el Señor nos da la clave para que ese pleito se termine. Y la palabra nos dice que hay que callar o hay que responderle a la otra persona con sabiduría. Hay que responderle a la otra persona con mansedumbre. La blanda respuesta quita la ira. Entonces vemos de que la misma palabra nos da el consejo para ese momento de qué hacer cuando nuestro familiar o nuestro cónyuge o tu pareja o tu esposo o tu esposa está enojada. La palabra te da el consejo para tú controlar esa situación. Hay otro consejo que también la palabra le da a los padres, cómo educarlos, y el Señor les dice: instruye al niño en el camino del Señor para que cuando sea adulto no se aparte de él. Dice la palabra también del Señor que tú tienes que corregir a tu hijo con sabiduría. Porque dice que, alabado sea el nombre del Señor, en el corazón del niño se liga la necedad. Entonces la vara y la corrección quitan esa necedad del niño. O sea, Dios te da la sabiduría para tú poder corregir al niño. Entonces vemos de que en la palabra de Dios hay solución para cada problema en nuestras vidas. Hermano, pero si yo me encuentro triste, ¿qué hago? La palabra del Señor nos dice que si alguno está triste, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Hermano, pero ¿y si estoy enfermo? La palabra del Señor dice: llama a los ancianos de la iglesia, o sea, aquellos que tienen más madurez y más tiempo en la fe y que tienen buen testimonio, y pide que oren por ti, que te unjan con aceite, y la oración del justo sanará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Entonces, el enemigo va a quererte entretener en tantas cosas terrenales, y va a querer que tú te desenfoques y que tú nunca seas una persona que ames a Dios a través de la palabra. El enemigo se ríe cuando tú llevas una vida rechazando la palabra. Cuando al ser humano le aburre la palabra. Cuando al ser humano no le importa la palabra. Cuando el ser humano no quiere entender la palabra. Lamentablemente y tristemente, esta persona, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. El hombre sabio es fuerte, la mujer sabia es fuerte. Porque
el hombre sabio es fuerte? ¿Por qué la mujer sabia es fuerte? Porque cuando tú adquieres sabiduría en la palabra de Dios, cuando vengan los momentos difíciles, tú vas a saber ya qué hacer. Ejemplo, tú estás pasando por un momento difícil y tú piensas que vas a morir en ese proceso. Tú piensas que ese proceso que estás pasando va a ser para siempre. No. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa esto? Que ese problema que estás pasando un día va a tener que pasar. Y cuando tú comprendes de que Dios no va a poner pruebas en ti que tú no puedes soportar, eso nos da a entender y nos anima que las pruebas de que tú estás pasando en este momento, Dios sabe de que hay en ti el potencial para tú pasarlas y tú seguir adelante en la vida. Por eso dice aquí, el hombre sabio es fuerte, la mujer sabia es fuerte. Adquiere fuerza, adquiere fortaleza a través de la palabra del Señor. Con sabiduría edificas y con prudencia, con prudencia, escucha bien, tú afianzas hacer una cosa más firme, más estable o más sólida. Quiero irme a la palabra de Dios en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Gloria al Señor. Escucha bien cómo nos dice en Daniel capítulo 1, libro del profeta Daniel, verso 19, Daniel 1:19, y la palabra dice, voy a leerlo hasta el 21 y dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pero en el verso 20, la palabra dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces vemos que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran personas muy sabias, eran personas muy entendidas, eran personas llenas de sabiduría que ni los astrólogos, ni los magos, ni las otras personas que se encontraban en este reino, en este tiempo, no tenían la sabiduría que estos varones tenían. Pero ¿por qué Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían tanta sabiduría? ¿Quién les dio esta sabiduría? Se las dio Dios. Porque aquel que busca a Dios es sabio, es entendido. Y la mejor sabiduría que nosotros podemos adquirir es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios. Es saber cómo agradar a Dios, es saber cómo amar a Dios. Tú puedes estudiar, tú te puedes preparar académicamente en la vida. Y te puede llenar de estudio y eso te ayuda en la vida. Pero ¿qué pasa si tú no te preparas con Dios? ¿Qué pasa si tú no te preparas espiritualmente con el Señor? Vas a ser una persona que aunque tengas una profesión, no vas a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día abogados que muchas veces hacen los abogados, tienen la sabiduría, tienen el conocimiento, pero ellos vienen y se meten a negocios ilícitos. Al que le tocaba caer preso de verdad, no lo meten preso porque son sobornados muchos, y al otro inocente lo meten a la cárcel. El médico, ¿cómo es un médico sin sabiduría?
Viene y lo llama a una joven y le dice, mire, estoy embarazada, no quiero que mis padres se den cuenta, porque si ellos se dan cuenta, voy a perder mi universidad, voy a perder todos los beneficios que ellos me dan. Entonces yo quiero abortar. Viene el médico y le dice, bueno, el aborto vale tanto y tiene que beberse esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquella joven abortó. Y hoy en día muchos jóvenes están sufriendo, psicológicamente están dañados, y muchos de ellos han quedado hasta con problemas y no pueden hoy en día, que anhelan tener un hijo. Entonces, cuando tú te preparas académicamente y tú tienes un conocimiento de Dios, eso es lo mejor, eso es lo más excelente de que tú puedes tener en la vida. Entonces, dice la palabra de Dios que Daniel, con estos varones, dice que fueron encontrados 10 veces mejores. Y esa es la diferencia que se va a marcar en el mundo cuando tú ven en ti reflejado al Señor, cuando ven en ti una persona que se guía bajo los estatutos y bajo los principios de Dios. Ven que ya tu vida es diferente. Ven que ya tu vida no es la misma. Ven que tú te sabes conducir en la vida. Entonces tú te conviertes en una persona igual como Daniel, llena de sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Que seamos hijos, que marquemos la diferencia, que seamos personas que aprovechemos el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. El Señor nos manda, y quiero irme al Salmo 49:6. En el Salmo 49:6. Salmo 49:6, la palabra dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y dice el 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es del gran precio y no se logrará jamás. Vemos de que el Señor nos da un consejo y nos dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Si el Señor te ha dado bienes en esta tierra, el Señor te dice: no confíes en tus bienes, confía en Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Que tu confianza no sea en lo que tú tienes, sino que tu confianza sea en Dios. Que tú dependas de Dios. ¿Por qué? Porque si tú pones tu confianza en los bienes que tú tienes, ¿qué va a pasar cuando venga un momento de escasez? Vas a dejar de confiar en Dios. Vas a dejar de confiar, va a ser algo difícil en tu vida. ¿Por qué? Porque tu confianza no estaba en Dios, sino que tu confianza estaba en lo que tú tenías. Entonces hoy el Señor nos dice: pongamos a Dios como prioridad número 1. Confiemos en el Señor, no confiemos en nuestros bienes, no confiemos en las riquezas que hemos adquirido, no. Confiemos en Dios. Pon a Dios como tu fortaleza. O sea, pon a Dios como prioridad número 1 en tu vida. Si tú hoy en día pones a Dios como prioridad número 1 en tu vida, tú vas a ver que las cosas cambian. Tú vas a ver que las cosas son totalmente diferentes. Quiero volver al proverbio que leí al inicio. Proverbio 16:20. Gloria al nombre del Señor. Ya pues estamos ya casi terminando. Proverbios capítulo 16 verso 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, pero dice la otra parte: y el que confía en Jehová es bienaventurado.
Entonces, la palabra nos dice que el que confía en Jehová es bienaventurado, o sea, es doblemente dichoso, es doblemente feliz. Porque tú estás confiando en Dios, porque tú estás confiando en tu Creador. Pero al mismo tiempo el Señor nos da un consejo y nos dice: no confíes en tu riqueza, no confíes en tus bienes, sino que confía en ¿quién? Confía en Jehová. Esa es la mejor confianza de que tú puedes tener hoy en día. Es de gran bendición tener recursos en esta vida, pero qué bonito es que nuestra prioridad número uno en nuestro corazón sea Dios y los recursos estén en segundo lugar. Que sea que no haya o sea que haya, nuestra confianza va a estar puesta en el Señor. En esta preciosa noche, pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos compartido bajo el tema la importancia de ser entendidos en la palabra de Dios. Es el momento de orar a Dios y pedirle al Señor hambre por su palabra. Que podamos llenarnos de su palabra, que podamos amar la palabra, que podamos entender la palabra del Señor. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes en esta hora antes de terminar ya. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite de estar en vivo a través de esta plataforma. Muy contentos, muy alegres con el Señor, pues habíamos estado un poco retirados de las transmisiones en vivo. Solamente habíamos estado transmitiendo a través de la página de la iglesia. Pero el Señor pues hoy me dio las fuerzas y el tiempo para poder compartir esta palabra contigo, esperando de que Dios haya hablado a tu vida. Ahí donde tú estás, quiero que me acompañes a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de la palabra. Ahí donde tú te encuentras, no sé, por el problema, por la situación que tú estás pasando, pues vamos a orarle al Señor y vamos a pedir a Dios que esté tomando el control de toda situación en nuestras vidas. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te presento cada vida, Señor, a la cual va a llegar este video, Señor, los que están conectados, los que se van a conectar después, los que van a ver este video después, Señor. Señor, yo te presento cada una de las personas, Señor, que recibieron un poco de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que te encargues tú, Señor, en sus corazones. Pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en la vida. Señor, oro por aquellos que se encuentran enfermos. Pido que hagas un milagro, Señor. Que pongas tu mano sanadora en esos cuerpos. Que esas enfermedades malignas, Señor, se vayan de esos cuerpos, se cancelan en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que en este momento están pasando un momento difícil y la depresión los ha alcanzado, los ha agarrado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Mira cada privado de libertad, Señor, en Honduras, Señor. Quiero pedirte que seas tú, Señor, tratando, Señor, con cada uno de ellos, dándoles esa oportunidad, cambiando sus vidas. Al igual, Señor, los que están en los hospitales, Señor, en esta noche te pido, Señor, que te encargues, Señor, de traer sanidad en los hospitales, de dar vida a aquel, Padre, que han diagnosticado que hay muerte. Solo tú eres el único que te puedes encargar de hacer milagros, Señor, en los hospitales. Te quiero agradecer por este tiempo hermoso, Señor, que me permitiste compartir tu palabra. Sígueme dando fuerza, Señor, para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente, de una manera grande y especial. Agradecemos a Dios por este hermoso tiempo.
muy alegres, muy contentos con el Señor. Al final pues de cada transmisión siempre les digo, no importa la situación por la que tú estés pasando, si el Señor es quien ha tomado el timón de tu barca y Él es tu guía, no importa la tempestad que se haya levantado contra ti, Jesús es el único que puede calmar la tempestad en tu vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estuvo transmitiendo su hermano Carlos Fernando Morgallesta desde aquí, desde el Arenal Danlí, Honduras, hacia donde llega esta transmisión. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con todos ustedes. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.